Pues empezamos hoy con el capítulo 22. El capítulo 22 es uno de los capítulos más importantes, por no decir el más importante, del libro de la vida. Es un capítulo que hace de bisagra entre el tratado doctrinal de los grados de oración y el relato autobiográfico de la vida mística de Teresa, que nos va a empezar a contar a partir del capítulo 24 su vida mística. Su vida mística quiere decir las gracias místicas que Dios le fue concediendo y en qué consistían, ¿no? Vamos a aprender un montón de términos que luego a la hora de manejar los escritos de la Santa nos van a ayudar mucho, ¿no? Porque de repente oímos hablar de visión intelectual, visión corporal, visión imaginaria, locución, palabras sustanciales. Claro, si no conoces qué significan, pues te pierdes bastante, ¿no? Y ella lo explica muy bien. Y además de que ella lo explica muy bien, el padre Tomás Álvarez aclara todavía mejor los términos que la Santa utiliza. Pero en este capítulo 22 no vamos a hablar de eso. Ella inserta este capítulo 22 justo aquí, después de los grados de oración y antes de empezar su vida mística, por dos motivos. El primero consiste en que los grados precedentes de oración mística, la Santa ha tratado muy poco de Jesucristo. Si os fijáis, en todos los capítulos anteriores prácticamente no ha hablado de Él, prácticamente no ha hablado de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo es lo más para ella, ¿eh? Pero en los 4 grados de oración prácticamente no le ha nombrado. Y la vida humana de Jesucristo, su humanidad, su presencia humana, son importantísimas en el proceso de oración de la Santa y desde luego son la base de toda la espiritualidad teresiana, ¿no? Entonces, este capítulo se lo dedica a la humanidad de Cristo. La experiencia mística de Santa Teresa empieza, nos lo dice en el capítulo 10, en el número 1, cuando empieza a hablarnos de los grados de oración, nos dice que su experiencia mística había comenzado con la práctica, la costumbre de ponerse cabe Cristo, dice ella, ponerme cabe Cristo. Así empezaba siempre las oraciones, poniéndose junto a Cristo. Quizás, puede ser, lo dice así el padre Tomás, se había reservado el tema para centrarlo y tratarlo a fondo en este capítulo, porque nos habla de ponerse cabe Cristo, pero luego ya no nos cuenta nada de Cristo. Y es extraño, ¿no?, en ella. La cuestión es que ahora mismo, en este capítulo, nos va a explicar por qué es tan importante ponerse cabe Cristo. Y el otro motivo es que esto es muy sorprendente, pero es real. En la oración mística de Santa Teresa hubo un momento en que la humanidad de Cristo fue para ella un problema. ¿Cómo? Pero no estás diciendo que Jesucristo era lo más para ella. Lo era. Pero hubo un momento en que la humanidad de Cristo se convirtió en una especie de escollo casi insalvable, ¿no? Y un problema, no un problema baladí, sino un problema de cierto volumen, un problema de bastante calado. Entonces ella, como sabe que si avanzamos en la oración mística nos podemos encontrar la misma dificultad que ella se encontró, pues nos lo explica y nos lo resuelve, para que cuando nos lo encontremos sepamos cómo tratar esa dificultad que es la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces todo este capítulo, y esto es muy bonito, está escrito en un diálogo permanente con Él. Y el problema de la humanidad de Cristo, de la humanidad de Jesús, se plantea expresamente, ella se lo plantea expresamente a personas que ya están adelantadas en la oración. Lo que ella plantea aquí no es para el principiante, sino para personas que ya tienen cierta costumbre de oración y que habitualmente oran y ya han avanzado. El lector es, en este caso, el padre García de Toledo,
es un hombre de libros y una persona culta. Pero ella previene, y previene con eso, al prevenir para la Feria de Toledo, está preveniendo a todos los posibles lectores cultos, teólogos y con letras, de que no se dejen engañar ni seducir por los letrados, por los cultos, por los que tienen letras. Porque la humanidad de Cristo, dice ella, es un camino. Seguro que los teólogos, no los teólogos porque ya desprecian a los teólogos, sino los que se agarran a las letras y a los libros, no saben caminar por ese camino, ¿no? Entonces dice que no se dejen engañar. Y cuidado que a la santa le gustaban los letrados, le gustaba la gente culta, le gustaban los libros. Pero previene del engaño, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, esta se puede decir que es la primera vez que de verdad Santa Teresa se enfrenta a un problema teológico. En realidad es un problema cristológico de cierta trascendencia práctica. Que a la hora de llevar a la práctica, pues es un problema. O sea, no es simplemente una elucubración teológica que se formula de una manera o se formula de otra. No, es que a la hora de ponerse a orar, Jesucristo puede convertirse, entendedme la expresión, en un estorbo, en un problema, y eso es muy gordo. Y entonces ella dice, porque ya le pasó, esto hay que resolverlo antes que nada, ¿no? No podemos seguir adelante sin resolver este problema. La importancia que le otorga esto es tan grande que vuelve 12 años más tarde, cuando escribe las Moradas Sextas, vuelve a tratar el asunto, vuelve a afrontar el problema, pero eso sí, han pasado 12 años, pero su postura prácticamente no ha variado. Prácticamente vuelve a abordar el tema en las Moradas Sextas con los mismos términos, con la misma solución doctrinal, prácticamente de una manera que parece un calco, ¿no? Parece que ha calcado este capítulo 22. Esto lo podéis ver, si queréis leerlo, en el capítulo 7 de las Moradas Sextas. Si leéis el capítulo 7 de las Moradas Sextas, es prácticamente como leer el capítulo 22 del Libro de la Vida. Dice, varía un poco, ¿no? Pero el contenido, el meollo, es prácticamente el mismo. En el capítulo vamos a ir viendo que se van a entrecruzar 3 líneas. Por un lado, el diálogo con el lector. Santa Teresa dialoga con el lector. El propio recuerdo autobiográfico. Y las razones en las que ella funda su tesis teológica. Mejor dicho, su tesis cristológica. Os recuerdo, porque algunas no lo han oído, que Santa Teresa es especialista, sin ella saberlo, no era consciente de hacerlo así, de plantear tesis y de defenderlas. Eso lo hace cantidad de veces a lo largo de su obra. No tenía ninguna intención de defender ninguna tesis, pero las plantea, las presenta y las defiende con ardor, ¿no? Y ella tiene su propia tesis cristológica, ¿no? Que vamos a encontrarnos continuamente a lo largo de este capítulo. En el capítulo, el trazado del capítulo es el siguiente. Los números 1, 2, 3 y 4, ella nos va a explicar cuál es la doctrina cristológica falsa de ciertos libros y el propio error que ella cometió, su propio error. Los números 1, 2, 3 y 4. El número 5 es la tesis contraria. El número 5 del capítulo 22 es la defensa más fuerte de la importancia capital e insuplantable de Cristo, mejor dicho, de la humanidad de Jesús, para la oración, como camino para la oración, como camino para la unión. La humanidad de Jesús. Y en los números 6, 7 y 8 se dedica a probarlo, da razones, ¿no?, de esto que ha dicho en el número 5, defiende la tesis. La tesis que plantea el número 5 la defiende en los números 6, 7 y 8. Y en los números 9, 10, 11 y 12, otra vez da otro montón de razones defendiendo el número 5. Y en los números del 13 al 18 insiste
insiste en defender la postura que ha formulado en el número 5 y en un diálogo continuo con el lector del libro, que es el padre García de Toledo, que tuvo que acabar agotado después de leer todo eso. El epígrafe del capítulo. El epígrafe del capítulo denuncia el error más grave, que es el espiritualismo puro, que sería justo lo contrario a la humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, una espiritualidad espiritualoide, pues suena a la New Age, sin nada concreto. Entonces dice, no, aquí el camino seguro es la humanidad de Cristo. Y entonces ella lo que hace es denunciar ese error. En el epígrafe del capítulo se anuncian dos temas, así a priori es lo primero que vemos, dos temas. Que los contemplativos no deben levantar el espíritu a cosas altas y que la humanidad de Cristo es el medio para la más subida contemplación. O sea, que los contemplativos no tienen que ser una especie de gente rara, etérea, que no pisa el suelo y habla de la luna y el tiempo que hace. No, los contemplativos, si de verdad quieren llegar a la contemplación más subida, tienen que ir por la humanidad de Cristo. No hay otro camino. Eso es lo que dice en el epígrafe y eso es lo que va a defender a lo largo de todo el capítulo. Dice que es un error levantar el espíritu apartándolo de todo lo corpóreo, porque estamos en este mundo y en este cuerpo. Y que la humanidad de Cristo, que es corporeidad, es un cuerpo, porque era un hombre, es absolutamente indispensable para el progreso espiritual. No hay progreso espiritual verdadero fuera de la humanidad de Cristo. Es mentira, parecerá, pero no es verdadero, no es real. No es consistente, no es sólido. Solamente hay progreso espiritual verdadero en la humanidad de Cristo. No hay otro medio. Todo lo que esté fuera de la humanidad de Cristo, todo es mentira. Todo es mentira. Esto no es un problema raro, complicado, alambicado, ahí colado, es muy elaborado que ella se invente. No. Ella habla de un error que está difundido entre los libros y los maestros espirituales de su tiempo. Es un error común. Por eso la Compañía de Jesús fue un revulsivo contra ese error. La Compañía de Jesús predicaba la humanidad de Cristo con escándalo de todos estos. Una vez más vemos cómo el Espíritu Santo cuida de la Iglesia, porque suscita un carisma y un hombre carismático, que es Ignacio de Loyola, que crea una orden que defiende la humanidad de Cristo, que predica la humanidad de Cristo, que se llama Compañía de Jesús, no de la Santísima Trinidad ni de Dios excelso, de Jesús, así de simple. Que mueven y promueven una fiesta que se ha perdido en nuestros días, pero en su momento tuvo un significado, es el nombre de Jesús, cuyo anagrama distintivo es Jesús, hombre salvador, el Jesús, Jesús HS. Todo eso es la Compañía de Jesús. Y eso, cuando Santa Teresa está escribiendo esto, pues es nuevito en la Iglesia, llevan 30 años fundados, como mucho, el fundador todavía vive, todavía no ha muerto, Ignacio de Loyola. Lo más grande, a mi juicio, esto es un juicio personal, que hizo San Ignacio no fueron los ejercicios, que están muy bien, pero es que todo el mundo le conoce al pobre por los ejercicios. No, el pobre, bienaventurado, santo Ignacio de Loyola. Por los ejercicios, San Ignacio es de los ejercicios, no señor, vamos, sí que lo es, pero San Ignacio sobre todo es el de la humanidad de Jesucristo, el que puso a Jesús como compañero de su vida, y de hecho funda una cosa que se llama Compañía de Jesús. Su intención fue ser compañero de Jesús toda su vida y montar a un montón de hombres que aceptaran por vocación ser compañeros de Jesús toda la vida.
Luego a los pobres les pusieron jesuitas de rebotillo y se quedaron con ese nombre. Ser jesuita es pues un señor de negro que sabe mucha teología. Pues no. Un jesuita, si es como es debido, es ante todo un compañero de Jesús. Para eso fueron fundados, para estar con Jesús y enseñar al pueblo de Dios a acompañar a Jesús. Y Santa Teresa, cuando conoce esto, se enamora de los jesuitas, en el buen sentido de enamorarse. Le encanta lo que dicen los jesuitas, le convence por completo lo que dicen los jesuitas, le llena por completo porque es lo que ella está viviendo. Y lo que los cenutrios de alrededor, que ya lo iremos viendo, la están condenando todo el tiempo. Y entonces se encuentran unos individuos que son novedosos, que dicen que efectivamente la humanidad de Cristo es el único camino válido. Dos caminos. Enumera San Ignacio. La humanidad de Cristo y la norma suprema de discernimiento es el juicio de la Iglesia. Eso Santa Teresa le abre un horizonte nuevo y por eso tiene tanto amor a la compañía de Jesús, por la espiritualidad y la novedad del carisma de ellos, que comulga perfectamente con lo que ella tiene dentro de su corazón. De donde defiendo mi tesis, yo también defiendo una tesis, de la proximidad absoluta del Carmelo teresiano y del carisma teresiano con el de la compañía de Jesús. Sé que esto que estoy afirmando puede ser escandalizante para muchos, pero es absolutamente real. Los jesuitas no tienen nada que ver con los carmelitas, tienen que ver todo. Porque quien recibió el carisma del Carmelo era totalmente afín al carisma que había recibido la compañía. De hecho, ella dice, no os pido más de que le miréis. ¿A quién? ¿A gato con botas? ¿Al Espíritu Santo que no se le ve? Pues no, a Jesucristo. San Ignacio habla de acompañar a Jesús. Santa Teresa de contemplar, de mirar, de estar con él, ¿no? Que al fin es acompañar. Bueno, cierro paréntesis y me centro otra vez en el error del puro espiritualismo. El error, como digo, estaba ampliamente difundido entre los libros y los maestros espirituales de su tiempo. Este error no solo estaba difundido entre los libros y maestros espirituales de su tiempo, sino también entre los libros y maestros espirituales del siglo XXI. Hay un espiritualismo atroz que tiene nombre, que es la New Age. Es un espiritualismo absurdo, impersonal, donde se prescinde de Cristo. Se habla de un Dios o de una divinidad o de un ente, no sé, que no es Cristo. Luego es el mismo error, ¿eh? O sea, yo cada vez veo más paralelismo entre el tiempo que vivió Santa Teresa y el tiempo que nos está tocando a nosotras. Cada vez veo más cosas iguales. Un paralelismo más claro, ¿no? Más evidente. El error del que ella habla y que ella combate con tanta fuerza, era un error que tenía visos de espiritualismo, ¿no? Consistía en asegurar que al llegar el orante a un cierto nivel, a una cierta altura de la vida espiritual, tienen que optar por espiritualizarse del todo, dejar de ser humano y entrar en una órbita de lo divino, pero prescindiendo de todo lo humano. Dejar de lado la atención a lo corpóreo, dejar de lado, por tanto, la humanidad de Jesucristo como motivo de oración, dejar de lado la contemplación de Jesús, dejar de lado entonces, por lógica, el Evangelio, y al final, si dejas de lado la contemplación de Jesús y el Evangelio, pues no se sabe qué cosas es, pero cristiano no. Porque cristiano sin Cristo va a ser que no. Defendían ir levantando el espíritu por encima de todo lo creado y engolfarse
esto lo decían los maestros espirituales de la época, en el océano inmenso de la divinidad. Y a mí esto me suena a New Age muchísimo. El océano inmenso de la divinidad, ¿pero qué cosa es esa? No se sabe, está sin definir. El océano inmenso de la divinidad. Tú échale hilo a la cometa, ¿qué es eso? Pues algo indefinido, porque el océano inmenso de la divinidad, que podría ser la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo creado, planeó hacerse hombre como medio, como camino para la unión con Dios. Entonces, prescindir de ese medio, de ese camino, significa no llegar nunca al término, ¿eh? Entonces ese era el error. Y lo que a ella le interesa, a la santa le interesa en este momento, es un tema central, que es muy monotemática también ella. La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo, su coyuntura, lo que ella conoce de histórico de esa humanidad, lo que conoce del Evangelio, su pasión, su cuerpo, la Eucaristía, todo eso entra o no entra en la oración del místico. La gran pregunta que ella se hace es: ¿el místico tiene que dejar aparcado al Jesús del Evangelio, de la Eucaristía, al resucitado? Ella alude, cita dos libros, casi con toda probabilidad uno de ellos es el Via Spiritus de Bernabé de Palma, o la perfección espiritual del ánima, se llamaba así, el Via Spiritus o la perfección espiritual del ánima. Este libro fue editado por primera vez en Salamanca en 1541 y tenemos casi seguridad de que la santa lo leyó. Palma decía, explicaba cómo se cuadra el entendimiento, en qué consiste lo puro espiritual, cómo considerar a Dios en cuadrada manera hasta comprender la anchura y largura, altura y hondura de Dios. Porque ya había enseñado San Bernardo que largura es eternidad, anchura caridad, altura es potencia, hondura es sabiduría. Todo esto como muy bien, pero al final caes, te quedas en una serie de términos que a mí por lo menos no me ayudan en nada, porque lo de la altura, la largura, la anchura, la profundidad, entonces digo, no, bien, estupendo, yo no se lo discuto, y menos se lo dice San Bernardo, que es doctor de la Iglesia, pero sinceramente a mí, a mi vida práctica y a mi contacto con Dios, todo eso no me ayuda a nada, porque es una cosa que, bueno, que está bien saberla, pero no es un camino por el cual puedes avanzar, yo por lo menos no. Y entonces, pues era uno de los errores difundidos, porque el Vía Spiritus estaba editado y se leía muchísimo. Luego estuvo en el índice de libros prohibidos, ¿eh? Pero hasta que la Inquisición no lo incluyó en el índice, era un libro muy difundido, además como libro de oración, de hecho la santa lo leyó. ¿Vale? El bueno este del Bernabé de Palma, donde más se apoya es en un texto de San Pablo, con lo cual la cosa se complica, porque una cosa es que lo diga San Bernardo, pero ya cuando entramos en la palabra de Dios revelada, la cosa se complica más, ¿no? Y es que San Pablo en la carta a los Efesios dice que seáis capaces de comprender con todos los santos la anchura, longitud, altura y profundidad, es decir, conocer la caridad de Cristo, que está por encima del conocimiento, a fin de que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Es que lo dice San Pablo, ya no es que lo diga San Bernardo. Luego van a tener razón San Pablo, que hay que aparcar lo otro y entrar en esta idea
pues eso, de encuadre de las medidas de Dios, porque lo de las medidas es para arriba, para abajo, longitud, altura, profundidad, anchura. Yo me imagino a Dios como un cubo. Tal y como me lo está contando aquí, a ver cómo es el cubo, pero me lo estoy imaginando como un cubo, según lo estoy leyendo, para arriba, para abajo, ancho, profundo. Te imaginas una figura geométrica, yo por lo menos. Y los que siguen esta doctrina, que eran muchísimos, repito, alegaban, según la Santa, otro texto, ya no de San Pablo, sino del Evangelio. Con lo cual la cosa sigue empeorando. Más difícil todavía. A ver, ¿cómo rebatimos esto? Traen lo que dice el Señor a los apóstoles cuando la venida del Espíritu Santo. Digo, cuando subió de los cielos para este propósito. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y claro, Santa Teresa cuando lee esto dice, adiós. Esto ya no es que lo diga San Bernardo, ya no es que lo diga San Pablo en la carta a los Efesios, es que es palabra del Señor. Es Jesús el que dice que es mejor que Él se vaya para que llegue a nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Luego va a ser verdad, esto defendía, ¿no?, que hay que prescindir de la humanidad de Jesús, que tiene una función, pero en un momento dado hay que quitarlo del medio, porque si no, no viene el Espíritu Santo. Y Santa Teresa, cuando le dicen eso, abre los ojos como platos y dice, ¡hala! ¿Y esto cómo lo arreglamos? Porque sí, es verdad que el Señor lo dice, pero yo sé, mi experiencia es que eso no es así. Pero oiga, que lo dicen los maestros espirituales y que es palabra del Señor, que está en el Evangelio, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y la Santa dice que ya sé que lo dice el Señor, pero yo sé que no es así. Porque yo he avanzado espiritualmente sin prescindir de Jesús, entonces. Esa es la cuestión, ese es el problema, ¿no?, el escollo. Porque cuando ya te encuentras con la palabra del Señor, la cosa se complica más. Ya no es que lo diga cualquiera con más o menos autoridad, es que es Jesús mismo que dice, os conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, no para cualquier cosa. Y si el Espíritu Santo no viene, adiós vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues ella, que no calla debajo del agua, contesta. Se pasa el resto del capítulo contestando a esa objeción, que es una objeción bien hecha, es una objeción con peso, bien fundada, no es una preguntita tonta, o sea, es un planteamiento serio. Y contesta. En esa doctrina espiritualista de cuadrar la mente, por eso digo que yo me imagino a Dios como un cubo, porque lo ancho, lo profundo, de cuadrar todo, ella distingue dos cosas. Una cosa que distingue es ir levantando el espíritu para provocar suavemente, todo suavemente, sin violencias, el ingreso en lo sobrenatural, en lo místico, cosa en que ella jamás incurrió, ella jamás lo hizo porque le parecía un atrevimiento. Ella no lo hizo, entonces la metieron. Como ella no hacía por meterse, pues pum, la empujaron y la metieron. Y otro, que es orillar juntamente con lo corpóreo la humanidad de Cristo. Esto ella sí lo hizo en un momento dado. Ese error lo cometió. Lo cometió poco tiempo después de iniciar la oración de quietud. Decidió dejar de lado la humanidad de Cristo y lo corpóreo para engolfarse y perderse en esa quietud. Un error que ella reconoce, que ella admite y que ahora en este momento lamenta con toda el alma. En el número 4 dice: es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de pedir para mayor bien. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos? Ella lamenta, ¿no?, que ha podido pensar que Jesús fuera un estorbo, ¿no?, para su avance, pero en un momento en que lo pensó y obró así.
Y ahora, contra esta doctrina y contra el propio traspié, su propia metedura de pata, ella formula, erige, lanza, asienta su tesis. En el número 1, creo que era. No. Su tesis, que formula de la siguiente manera: apartarse del todo de Cristo y que entre en cuenta este divino cuerpo con nuestras miserias, ni con todo lo criado, no lo puedo sufrir. Es insufrible apartarse de Cristo. No lo puedo soportar, ¿no? El motivo de fondo. ¿Cuál es el motivo de fondo? Parece que la santa se siente de alguna manera, da esa impresión leyendo lo que escribe, como acosada por ese desprecio, por ese menosprecio de lo cristológico, ¿no? De Cristo. Y entonces se propone argumentar con todas sus fuerzas la primacía de la humanidad de Jesús a lo largo de todo el camino espiritual. Y empieza a buscar razones, motivos en los que apoyarse, como hacen los teólogos. Y las reduce a dos razones fundamentales que nos va a enseñar, que nos va a exponer enseguida. Pero inconscientemente, casi de una manera instintiva, le sale lo que tiene dentro. Le brota el motivo y la razón más fuerte. Le brotan las razones de aquí sobre las de aquí, que de aquí nos va a dar dos, pero las de aquí son mucho más importantes y más pesadas para ella. Para ella, lo más fuerte es su experiencia de vida. Y su experiencia le dice que sin la humanidad de Cristo no hay nada que hacer. Entonces, aunque nos dé razones teológicas, tiene unas razones vitales, una cosa que se llama experiencia, que no le permite dudar, en la que ella se apoya para afirmar que el único camino válido es la humanidad de Cristo. Ella ha vivido este doble primado, esta primacía de Cristo, de dos maneras distintas. Por un lado, tiene una experiencia positiva y otra experiencia negativa. Empezamos por la forma negativa. De forma negativa he experimentado que cuando se dejó seducir por esos libros, Envía Espíritus, de Bernabé de Palma y todas estas historias, y siguiendo lo que decían los libros, intentó prescindir de la humanidad de Cristo, la humanidad de Jesús, dice que andaba como en el aire, sin arrimo, ni apoyo, estancada en la vida espiritual, sin progresar en el amor. Sin él al lado, todos los gozos, dice ella, son palabras de ella, todos sus gozos eran absurdos. No se hallaba con la compañía que después para los trabajos y las tentaciones. Me parece iba sin camino, dicen los números 5 y 6. Sin el apoyo en la santa humanidad de Jesús, ciertamente no hubiera llegado nunca a las experiencias místicas que luego se le otorgaron, como más adelante en los capítulos sucesivos nos va a ir refiriendo. Pero mucha más perentoria, mucho más fuerte fue la experiencia positiva. Dice ella, a mí esta expresión me encanta, con tan buen amigo al lado, todo se volvió luminoso. Es muy reiterativa, es muy categórica en dar este testimonio. A poco que se espigue, salen montones de frases. Por ejemplo, he lo visto por experiencia
que se hallaba muy mal mi alma hasta que el Señor me dio luz. Muy muchas veces lo he visto por experiencia. He visto claro que por esta luz hemos de entrar. Veo claro que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima. Esto he probado. De este arte ha llevado Dios mi alma. En veros cabe mí, he visto todos los bienes. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y esnos compañía. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta. Es amigo verdadero. Con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir. Estas son algunas frases de las muchas que ella escribe, ¿no? Para ella, la experiencia vital que tiene de Jesucristo como compañía, como amigo, como humanidad próxima, como alguien que está cerca, está muy por encima de las razones teológicas. Aunque también va a recurrir a ellas, y ahora lo vamos a ver. Pero aunque no hubiera razones teológicas, ella lo sabe por experiencia. Si encima tiene dos razones teológicas que nos va a exponer, refrendadas, subrayadas por la experiencia vital, pues ¿qué más queremos, no? Ella se lo afirma, por esto que os estoy diciendo, con rotundidad y garantías al pobre padre García de Toledo. Digo pobre padre porque se tragó todos los argumentos como si él tuviera la culpa de algo, ¿no? Y le dice al padre García de Toledo, le dice en el número 7: así que vuestra merced, Señor, no quiere otro camino que Cristo, aunque esté en la cumbre de la contemplación, por aquí va seguro. Le pone firme al fraile también. Y eso que era un gran teólogo, el padre García de Toledo. Era dominico, como sabemos. Pero ella le dice que no hay otro camino, y se lo dice así de claro. No le importa ser insistente, la santa lo repite por activa, pasiva, perifrástica y todas las veces que haga falta. Así que vuestra merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo y lo sepa mejor, estés en esto. O sea, básicamente le dice, no sea usted tonto y no se meta en líos. Hágame caso que yo sé de qué hablo. Y a no ser que encuentre a alguien que lo sepa mejor que yo, aquí quieto. O sea, le pone firme y en orden, ¿no? Por si acaso. Será más categórica todavía en el pasaje paralelo de las moradas, ¿no? Cuando coge las moradas estas en el capítulo 7 que os he dicho antes, en el número 15 dice: no quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. O sea, ella no quiere ninguna gracia aunque se la regalen en bandeja de plata si esa gracia no viene por medio de la humanidad de Jesús. La rechaza, no la quiere y no se fía. Por bueno que parezca, si no viene por la humanidad de Jesucristo, no lo quiere, lo rechaza. No se fía un pelo. Y ahora vamos con las dos razones cristológicas que nos presenta, ¿no? Las dos razones teológicas. Dice: paréceme que hay dos razones en las que puedo fundar mi razón. Las dos razones constituirán una especie de ensayo pequeño de cristología espiritual, ¿no? Y las podemos resumir. Ella dice que en la oración prescindir a propósito, aposta, de la humanidad de Cristo significa, primero, falta de humildad. Y segundo, ignorar la propia condición humana, que somos hombres, que no somos ángeles. La razón primera, falta de humildad, que va un poco de poca humildad tan solapada y escondida que no se siente, que no nos damos cuenta de que hay falta de humildad. Es tan sutil que casi no nos damos cuenta, ¿no? Y lo explica. Por mucho que uno haya trabajado en la oración y en la vida,
¿Cómo no darse por muy bien pagado cuando le consienta al Señor estar al pie de la cruz por San Juan? Lejos de ser embarazo y estorbo, un mínimo momento cristológico es premio y gracia. Y al contrario, todo intento de llegar a lo divino, o al menos espiritual, descartando la mediación de Cristo, es soberbia. Pretender que yo voy a avanzar espiritualmente, voy a subir de escalafón espiritual, prescindiendo de Cristo, indica soberbia. Y entonces cita a uno de sus santos más queridos, que es San Pablo. Primero ha citado a San Juan al pie de la cruz y ahora nos cita a San Pablo. Miremos al glorioso San Pablo, que no parece se le caía de la boca siempre Jesús, como quien le tenía bien en el corazón. Yo he mirado con cuidado algunos santos grandes contemplativos. San Francisco da muestra de ello con las llagas, San Antonio de Padua con el niño, San Bernardo, Santa Catalina de Siena y otros muchos. Y si alguna vez, por enfermedad o por condición, resulta penoso y no se sufre pensar en la pasión, porque no siempre estamos para pensar en la pasión de Cristo, ¿quién nos quita estar con Él después de resucitado? Pues tan cerca le tenemos en el sacramento, donde ya está glorificado, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros. Mucho le contenta a Dios, dice en el número 11, ver a un alma que con humildad pone por tercero a su Hijo. Por tercero, quiere decir por intermediario. Y le ama tanto que aun queriendo su majestad subirle a muy gran contemplación, se conoce por indigno. Todo este cimiento de la oración va fundado en humildad. Y mientras más se abaja un alma a la oración, más la sube Dios. Dice en el número 11. O sea, la primera razón es humildad. Pretender llegar a Dios sin Jesucristo indica soberbia. Y la soberbia es un vicio capital, suena, ¿no? Segunda razón. Que nosotros no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino. Tal cual. Es decir, que nuestra condición de hombres nos hace más absolutamente indispensable la necesidad de la mediación de Cristo. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía, y habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabecí. Esto es muy bonito. Como siempre, Teresa recurre a las comparaciones. Esta vez las emplea gráficas, casi humorísticas. Utiliza mucho la ironía y a veces hasta el sarcasmo, Dice que pretender a base de técnica y braceo llegar, escalar las cumbres de la mística sería lo mismo que un sapo pretendiendo volar como una águila. O sea, nos llama a todos sapos directamente, ¿no? Si bien lo crudo de la comparación luego lo arregla, lo matiza un poco, añadiendo que aunque el natural del hombre es mejor que el del sapo. Gracias por la aclaración, ¿no? Pero vamos, al principio dice que somos como sapos queriendo volar, que nos hemos creído, ¿no? Y luego dice, bueno, pero el hombre es mejor que el sapo. Ya lo intenta... Se ve que tacto diplomático tampoco tenía mucho la santa, ¿no? Esto lo dice en el número 13, lo del sapo. Después utiliza otra comparación más fina, menos burda que la del sapo. Si uno tiene mala voz, por mucho que se esfuerce a cantar, no se le hace buena. Si Dios quiere dársela, no hay menester dar voces. Esto está mejor. O luego la comparación también del huerto y el riego, en el número 12. Dice, el orante es como un asnillo, aquí ya nos llama burros. Ya en sapos nos pasaba burros, pero bueno, asnillo no debe ser un matiz cariñoso, un burrillo, ¿no? Tipo platero.
El orante es como un asnillo que da vueltas a la noria para sacar agua. Pero si en el fondo del pozo no la hay, todo es trabajo en vano. Más quiere el Señor que conozcamos esto y andemos hechos asnillos para traer la noria del agua, que aunque cerrados los ojos y no entendiendo lo que hacen, sacarán más que el hortelano con toda su diligencia. Esto lo dice el número 12. O sea, que el burrillo, aunque no ve ni entiende bien lo que hace, sacará más provecho que el hortelano con todas sus razones y con toda su diligencia. O sea, que hay que hacerse burros y sin razonar mucho seguir dando vueltas a la norma. Por último, la humanidad de Jesús, que llevamos un montón de rato hablando de ella. ¿Qué es? ¿Quién es? Ay, Dios mío, por eso viene lo de la cristología, para aclarar esa duda, ¿no? ¿Qué cosa es la humanidad de Jesús? Sí, porque la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es Jesús. El hombre Jesús. Para Santa Teresa, la humanidad de Jesús no es una palabra grandilocuente y abstracta, ¿no? La humanidad de Jesús, la humanidad de Cristo, un término más dentro de su argot espiritual, ¿no? De lo que ella va hablando. No. Para ella es algo concreto. En la pluma de Santa Teresa, la humanidad de Jesús se refiere a todo Jesús, a Jesús mismo y a todo su misterio. Es todo, no es su predicación, su vida oculta, su oración, su santidad. Es todo. La humanidad de Jesús es Jesús entero, todo ello. Se refiere a lo que nos narran los evangelios, sus palabras, sus sentimientos, sus acciones, sus entrañas, su corazón, su pasión, su cuerpo glorioso y resucitado. Se refiere también a su presencia eucarística. Cuando ella habla de la humanidad de Jesús, está hablando también de la Eucaristía. Compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros. Se refiere también a esa presencia misteriosa y continua al lado del que ora, del creyente. Y utiliza estas expresiones que a mí me encantan en la Santa. Tenerlo cabe sí. Le dice a Jesús, en veros cabe mí, he visto todos los bienes. Toma, claro. Y tú ves a Jesús como lo veía y al lado derecho todo el rato. Claro. He visto todos los bienes. Es que ya viendo esto, ¿qué más quieres ver? Digo yo, vamos. No sé por qué está también. Le llama compañero nuestro. Tan amigo, tan buen amigo al lado. Amigo verdadero. Es compañía. Con tan buen capitán que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir. O sea, expresiones refiriéndose a la presencia continua de Jesús al lado, de Jesús en su vida. La Santa tiene muchísimas, pero preciosas, ¿eh? Y por último, Jesús para ella es el mejor dechado. Un dechado es un ejemplo, un modelo, un referente. Quisiera yo siempre tener delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera. Pues ella no podía calcular lo demás. Ella quería tener siempre, de hecho le gustaban mucho las imágenes de Jesús, porque le ayudaban a tenerle presente, puesto que dice que no podía tenerle tan dentro del alma presente como ella quería, ¿no? Pero sobre todo, y ante todo, Jesucristo es para ella el amor más grande, el foco del amor con mayúscula, ¿no? Ante todo, Jesús para ella es eso.
Y dice, quiero concluir con esto, que siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene. Que amor saca amor. Esta es una de las frases más bonitas de la santa. Que amor saca amor. Su Majestad quiere a quien le quiere. Y qué bien querido. Y qué buen amigo. Y después de esto, os leéis el capítulo 22, que se entiende muy bien, ¿eh? Es de fácil lectura y de fácil comprensión, con lo que os he dicho. Y es, pues la verdad, que fuera de Jesucristo no hay nada. Y todo es mentira, ¿no? De alguna manera. Y concluido el capítulo 22, no, todo es mentira de alguna manera, no, todo es mentira fuera de Jesucristo.